Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a continuar con la unidad número 4, factores de control microbiano. Vamos a trabajar el tema de control microbiano y el objetivo pues de esta unidad consiste en conocer algunos factores de control microbiano. Para iniciar vamos a estudiar la agenda, el diagnóstico de los presaberes, luego el desarrollo de la clase, que consiste en el control y metabolismo microbiano, pero bueno, en esta clase únicamente vamos a trabajar el control. Pasando al diagnóstico de los presaberes, tienen en pantalla dos preguntas. La primera dice, ¿qué comprende por control microbiano? Desde sus conocimientos previos, quiero que ustedes anoten en su cuaderno y luego respondan a esa pregunta por medio del mensaje, del chat, donde queda alojada esa clase. Y luego la siguiente pregunta es si es bueno eliminar el crecimiento microbiano de un organismo. Quiero que también se pregunten eso. Tomando en cuenta también el video que vimos a inicio de esta materia sobre la importancia de los microorganismos, y de esta manera pues ustedes puedan responder de mejor manera la pregunta que tienen ahí. Vamos a pasar ya al desarrollo de los contenidos. Vamos a hablar del control de los microorganismos por agentes tanto físicos como químicos. ¿A qué se refiere ese control? Vamos a tomar en cuenta varios aspectos. Uno es que el control consiste en la capacidad de controlar, como bien lo dice ya su término, aquellas poblaciones microbianas en cualquier objeto. Estos objetos pues son inanimados, estamos hablando de superficies, de mesas de trabajo, en la industria alimenticia pues la industria cárnica, la industria láctica, ustedes se pueden imaginar la cantidad de microorganismos que puedan existir tomando en cuenta el alimento que ahí se procesa, es decir, la carne, muchas proteínas, la leche, muchas proteínas, va a depender. O en los restaurantes, el uso de utensilios, por ejemplo, lo que uno esperaría que se haga o lo que deben de hacer estos lugares es una disminución o eliminación de los microorganismos con el proceso que hacen de lavado y de limpieza, de desinfección de todos los utensilios que se utilizan para preparar los alimentos. Pero hay otros lugares que podemos mencionar también el caso de eliminación o control de microorganismos, hablamos de instrumentos quirúrgicos. Ustedes ya se habrán dado cuenta que, por ejemplo, el termómetro que utilizan las enfermeras cuando uno llega a pasar una consulta, le toman la temperatura, pues posteriormente es colocado en alcohol, ¿verdad? Una solución de alcohol. Entonces ese es un proceso de desinfección. Pero hablamos también de las salas de operaciones, en este caso, que deben de ser estériles, porque pues si está en contacto con el ser humano y donde no deben de haber microorganismos que puedan dañar o enfermar con otra causa, ¿verdad?, de infección para el paciente. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, sea en el área de medicina, en el área de industria, en el área biológica, en el área química, podemos ver que van a existir razones como para eliminar los microorganismos o para solo disminuirlos. Nosotros, por ejemplo, cuando preparamos o estudiamos a los microorganismos, preparamos medios de cultivos donde estos medios de cultivo deben de estar estériles, libres de microorganismos, para que no existan falsos positivos con respecto a lo que estamos estudiando. En algunos casos, como les decía, va a ser necesario eliminar todos aquellos microorganismos de un objeto, mientras que en otras situaciones pues simplemente va a ser necesario destruir parcialmente a manera de tener un control de esa población microbiana. Bien, a manera de comprender cómo funciona el control microbiano, hablamos de la cinética de la muerte microbiana.
En clase anterior ya estuvimos trabajando el crecimiento microbiano, ¿ok? Todas las 4 etapas en que consiste el crecimiento microbiano. Entonces, en la cinética de la muerte microbiana, pues básicamente solo hablamos de una de las etapas, que es la muerte, ¿verdad? Cuando ya la etapa estacionaria ha cesado y entonces viene el declive de la población microbiana. ¿En qué consiste? Si ustedes se fijan en esta tabla, pues tenemos el tiempo, que es bien importante considerar el tiempo, el número inicial de microorganismos, es decir, el tamaño de la población, los microorganismos destruidos en un minuto, eso significa la efectividad del proceso, y los microorganismos que sobreviven después de la aplicación de cada tiempo, ¿verdad? Y luego el logaritmo de la supervivencia. Veamos el ejemplo del primer minuto. En el primer minuto se considera que es el minuto donde se elimina la mayor cantidad de microorganismos. Estamos hablando que el tamaño de la población, ¿sí? En un primer minuto, pues, se va a reducir en un 90% esa cantidad de microorganismos. Si tenemos 1000 microorganismos, pues en el primer minuto se va a eliminar el 90%. Estamos hablando de 900 microorganismos que se van a eliminar. En el segundo minuto, pues estamos hablando del mismo 90%, pero ya solo han quedado 900 microorganismos de esos 1000 que habían, ¿verdad? Perdón, ya solo han quedado 100 microorganismos de esos 1000 que habían. Entonces significa que esos 100 microorganismos se van a reducir el 90%. Y estamos hablando que se reducen 90. Y entonces de esa manera se va reduciendo a un nivel donde puedan ya con el tiempo ser eliminados por completo, desaparecer la cantidad de microorganismos. Pero eso va a depender, les decía, de la cantidad de microorganismos que exista. Entre más microorganismos, entre más grandes el porcentaje de microorganismos, pues va a tardar mucho más, ¿verdad? Se va a ir haciendo así, 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 hasta que probablemente el tiempo no logre eliminarlo por completo. Mientras que si es reducido, pues con el tiempo entonces se va a ir reduciendo más y más y más y más y más hasta que desaparece. Y así sucesivamente. Así funciona la cinética microbiana, ¿verdad? Entonces el primer minuto es muy importante, pero también la temperatura a que se somete esa sustancia. Veamos el siguiente caso. En esta gráfica ustedes pueden estudiar, por ejemplo, la forma en que la temperatura afecta o beneficia el control microbiano. Si nosotros aplicamos una temperatura a 100 microorganismos, entonces en 10 minutos nosotros logramos la reducción. Mientras que si nosotros aplicamos una temperatura de 60 grados Celsius, entonces el tiempo va a ser mayor y estamos hablando de un tiempo de 40 minutos. Vean la diferencia con respecto a la temperatura. ¿Y esto qué son? Es la misma cantidad de microorganismos. Pero ahora, si nosotros aplicamos una temperatura de 50 grados Celsius, vemos aquí que sobrepasa el tiempo y posiblemente pues no lleguemos a obtener la reducción que nosotros queremos o la eliminación que nosotros queremos. Lo mismo ocurre en esta gráfica que tienen acá, ¿sí? Es el declive de los microorganismos en relación al tiempo. Entre más microorganismos tengamos en una población o más variada sea la población de esos microorganismos, entonces también así vamos a ver que el tiempo va siendo mayor. Y es ahí donde nosotros teóricamente aplicamos a la eliminación o esterilización de microorganismos en el autoclave un tiempo de 15 a 20 microorganismos, de 15 a 20 minutos el tiempo que le asignamos para esterilizar un medio de cultivo. Si es un medio de cultivo que es para esterilizarlo, que lo vamos a utilizar para la siembra, pues debemos de aplicar 15 minutos. ¿Por qué? Porque su carga microbiana es menor. Mientras que si es un medio de cultivo que va a descarte, recuerden que entonces la carga microbiana pues ya ahí hay mucha y debemos de aplicar un mayor tiempo y en ese caso se nos dice que apliquemos 20 minutos.
Ahora bien, ¿de qué depende ese proceso? Como les decía, existen factores que influyen sobre la eficacia de un agente microbiano. ¿Cuáles son esos factores? El tamaño de la población, la composición de la población, la concentración de un agente microbiano, la duración de la exposición, la temperatura y el ambiente local. Eso nos indica que a mayor cantidad de microorganismos va a ser más difícil. La variación de esa población también va a ser más complicado. La concentración del agente microbiano, si nosotros lo ponemos más diluido, entonces no va a tener el efecto que esperamos. La duración de la exposición, esto es de considerar, hay antimicrobianos que pueden quedar expuestos, que no hay necesidad de retirarlo, mientras que otros pues también funcionan sobre la materia orgánica y otros hay que retirar la materia orgánica y para que pueda ejercer su función. La temperatura, estamos hablando de que, por ejemplo, en ambientes donde hay muchos lípidos, tenemos que aplicar altas temperaturas o bacterias que son lipolíticas también. Al igual que el ambiente local, si es abierto, si es cerrado, el material que se maneja en ese lugar también es bien importante de considerar. Les quiero presentar el caso de la esterilización en el autoclave. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos que funciona a 120 grados Celsius. Que los primeros minutos pues es la entrada del vapor y empieza la presión, es cuando vemos que se sella la tapa del autoclave. Y luego viene el proceso de aumento de temperatura. En 120 ustedes pueden ver que existen 15 a 20 minutos aquí donde coincide el tiempo de esterilización. Este es el tiempo de esterilización. Posteriormente pues tenemos la temperatura del autoclave que va disminuyendo. Esto es lo que a nosotros nos interesa para que los microorganismos puedan eliminarse. Ahora, la carga que nosotros le colocamos al autoclave es bien importante. Si aumentamos o disminuimos, si son medios que no necesitan o que su cantidad de microorganismos es menor, entonces va a ser más efectiva la esterilización. Luego tenemos el proceso químico. En el caso de la autoclave, pues es un proceso físico, pero el caso de los bacteriostáticos o los bactericidas es un proceso químico. En el caso del bacteriostático, como ustedes recuerdan, el concepto de bacteriostático pues lo que hace es disminuir, ¿sí? Disminuye la cantidad de microorganismos. Mientras que si tenemos el concepto de bactericida, solo les decía en la clase anterior que el término ida indica que elimina, que mata. Entonces, el bactericida tenemos que vamos a tener el crecimiento, luego cuando lo aplicamos, aquí el número total de células, ya tenemos un número total de células, esas células se mantienen viables y luego viene un momento en que se elimina el agente y pues empieza otra vez el crecimiento. Esto con relación al tiempo, el tiempo de exposición del que hablaba. Mientras que en el bactericida va a haber un momento en que, bueno, ya tenemos la concentración del número de células que se mantiene con el bactericida, pero hay un declive aquí, hay una muerte de esos microorganismos. Entonces eso es bien importante tomarlo en cuenta si lo que vamos a aplicar es un bacteriostático o lo que vamos a aplicar es un bactericida. Bueno, jóvenes, creo que con estos dos ejemplos se comprende cómo funcionan los agentes físicos y los agentes químicos. El tema pues es más amplio, ustedes lo van a seguir estudiando con los materiales que tienen en el aula. Y por último, tenemos aquí las preguntas de la evaluación y cierre de la clase. La primera, ¿cuál es la finalidad del control microbiano? ¿Sí? ¿Qué factores se deben de tomar en cuenta durante el control microbiano? ¿Qué tipo de control físico se debe de aplicar para lograr una muerte total de los microorganismos? Y por último, cómo lograr una desinfección o higienización de los productos o superficie. Con lo que hemos trabajado en la clase,
con los contenidos que también tienen en el